gracias por acompañarnos y sobre todo, pues gracias a Dios que ha puesto los medios para que cada uno de nosotros pueda estar en este lugar. Todos creo que estamos aquí por nuestra voluntad, gracias a Dios, y vamos a hacer una oración. Les pido que cerremos nuestros ojos, por favor, y asimismo hagamos una oración para pedir a Dios que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a entender su palabra. Vamos a cerrar los ojos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites con el fin de alabar y escuchar tu palabra, Señor, alabar tu nombre, recibir de tu palabra que falta nos hace a cada uno de nosotros. Alimenta nuestro espíritu, oriéntanos, Señor, a través de ella. Te lo rogamos porque tu palabra dice que esta es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Cumple esos propósitos en este día, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Les invito a que abramos la escritura en la carta que Pablo le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues yo creo que los que nos encontramos en este lugar, la mayoría tenemos ese deseo, y creo que la gente en el mundo tiene de la misma manera el deseo de un día poder estar en la presencia de Dios. Y ese deseo es bueno, aunque debemos de completarlo a través de el poner por obra la voluntad de Dios, mirando o buscando las formas que nos enseña Dios para así poder llegar al cielo. Entonces, pues para un día poder calificar y estar con Dios, obviamente necesitamos conocer los medios, y para conocer los medios necesitamos poner nuestra mirada en lo celestial, en las cosas de Dios. Por ello es importante en este día preguntarnos qué es poner la mirada en las cosas de arriba. Primero, para entender, es cuando Pablo dijo poned la mirada en las cosas de arriba, esta palabra poned es una palabra del griego que es upecheo, upecho más bien. Y esa palabra upecho se refiere a que el hombre o la persona que aspira a un día estar delante de Dios debe de estar dispuesta a someterse, dispuesta a sufrir y a ponerse bajo los caminos celestiales, someterse a las cosas de Dios. Esa es la demanda que Dios a través de Pablo nos estaba haciendo. Entonces, la idea es que si nosotros aspiramos a un día poder entrar, después de haber escuchado que Dios dice, como lo menciona en Mateo 24, diciendo, pasad benditos de mi Padre al gozo eterno, el cual ha sido preparado para vosotros. Esa será la indicación que le dará la entrada al ser humano al reino de Dios. Pero obviamente, después de haberse sometido esta persona
a la voluntad de Dios, después de haber estado bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Entonces, cuando Pablo dijo poned vuestra mirada en las cosas celestiales, la idea era que nosotros nos sometiéramos, que nosotros estando en la tierra, en el cuerpo, nos ejercitáramos de manera práctica para que cuando el hombre fuese tomado de esta tierra para ser llevado delante de Dios, éste estuviera bien ejercitado y pudiese empatar con las prácticas que se llevan a cabo allá en el cielo. De ahí que pues debemos nosotros entender hoy a través de la palabra de Dios cuáles son esas formas, cuáles son esas prácticas en el cielo, ya que nosotros podemos quizá o hemos concebido o nos han transmitido una idea errónea acerca de lo que será el cielo o cómo serán las formas. De hecho, hoy se ha limitado el pensamiento a creer que lo celestial tiene que ver con lo que generalmente pasa en una reunión donde se habla de Dios, se abre la escritura y se entonan cantos. Bueno, no necesariamente el cielo es así, porque a algunos les podría parecer algo aburrido, a algunos les podría parecer algo falso, a otros algo monótono, mecánico, y cada uno puede concebir una forma diferente, pero aún dentro de esta reunión pudiese haber pensamientos contrarios a lo que serán las prácticas y formas celestiales. Porque aquí entre nosotros podría haber el pensamiento de, pues ya empezó el hermano, pues ya que termine. Otros podrían decir, bueno, esa es tu interpretación. Otros podrían decir, ay, y tú lo estás haciendo. Y hermano, bueno, ya deja de decir tanto disparate. O sea, cada uno podría tener un pensamiento, o quizá alguien podría decir, amén, que así sea, ciertamente. Y entre pensamientos podríamos diferir, pero no tenemos una máquina para poder rescatar esos pensamientos y ponerlos aquí en un listado y decir, ah, mira, el hermano fulano de tal está pensando esto, la hermana está pensando el otro. O sea, no. O sea, y cada uno de nosotros puede tener sus pensamientos, pero más bien debemos nosotros acudir a la palabra de Dios, la cual fue inspirada a través de los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces de ahí que podremos nosotros tener una respuesta al respecto de lo que nosotros queremos saber hoy. Bueno, para comenzar, la Biblia dice en Romanos capítulo 14, en el versículo 17, nos habla de qué es el reino y qué no es el reino, cómo son las cosas en el reino y cómo no son. Entonces dice la palabra de Dios, Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta parte de la escritura nos enseña cuáles son las formas de Dios. Y en primer lugar dice que el reino de Dios no es comida y bebida. Y pone estos elementos que regularmente el hombre persigue. De hecho, la Biblia en Mateo precisamente dice, la vida, dice que el cuerpo no es más que el vestido, ni la vida, ni el alimento. Ay, la vida no es más que el cuerpo. No, a ver, el cuerpo, la vida es más que el cuerpo y el cuerpo es más que la comida. Lo dice en el sentido de buscar las prioridades. Entonces, después habla del ave y del humano y dice que el ave no trabaja ni recoge en graneros, pero Dios la alimenta. Luego dice del vestido que ni aún Salomón se vistió mejor que una flor, y en ese sentido Dios dice que las flores no se preocupan, no hilan ni cosas por el estilo, pero Dios las vestió mejor que el rey Salomón. Entonces, en ese sentido dice que
los gentiles, los que no buscan a Dios, buscan como prioridad las cosas materiales de este mundo. ¿Y cuáles son las prioridades que el hombre ha enlistado en primer lugar? Bueno, el vestido, la comida, las cuentas en el banco y cosas materiales, las cuales el hombre debe de buscar a través del trabajo y es correcto, pero que cuando éstas se convierten en la prioridad y lo de Dios en algo secundario, entonces el hombre, al buscar como prioridad lo material, entonces se olvida de Dios, pero también de sus mandamientos. Se olvida de Dios y se olvida de la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos en esta tierra al interactuar con el ser humano. Es decir, el hombre, con tal de conseguir la comida, la bebida, el placer, de alcanzar las cosas materiales, se olvida de los mandamientos. Y los mandamientos, ¿qué dicen? El 10º, no codiciar; el 9º, no mentir; el 8º, no hurtar; el 7º, no adulterar; y el 6º dice que no se debe de matar. El 5º, honra a tu padre. Entonces, cuando el hombre tiene como prioridad lo material, no le importa sencillamente qué deba de hacer con tal de alcanzar la comida y la bebida. Fue por ello que Pablo dijo: el reino no consiste en comida y en bebida. ¿Por qué? Porque el hombre, por la comida y la bebida, no siempre pasa así, pero hoy por lo general la gente está dispuesta a mentir, robar, codiciar, hacer todo tipo de cosas malas con tal de obtener lo material. Y por esa razón hacen a un lado a Dios. Bueno, dice Dios, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida. Olvídate de alcanzar las cosas celestiales a través de lo material y de forma material. No es la manera ni son las formas. Más bien nos dice la Biblia que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por ello es importante comprender que cada uno de estos conceptos, ¿qué es la justicia para comenzar? Porque en ello se basa el reino de los cielos. No, a ver, está fallando esto, ¿verdad? ¿Le están moviendo, brother? Ya, para no moverle. Entonces, el reino de los cielos, dice la Biblia, que consiste en justicia. ¿Qué es la justicia? Se los voy a dividir en 3 partes para poder comprenderlo. La justicia es un principio constitucional consagrado y sagrado. Entonces, si el reino de los cielos es un principio constitucional consagrado, se refiere a que este debe de ser consagrado en distintos lugares. Entonces, la justicia, hermano, si le hacemos algo porque aquí se escucha mal, me pega en el oído y todo está pasando ahora. Se estaba escuchando bien en un principio. ¿Sí escuchan ustedes bien? Porque yo escucho mal. Ok, para no moverle, por favor. Entonces, la justicia es un principio constitucional consagrado. Y algo que se consagra es como cuando alguien dice, voy a consagrar una ofrenda a Dios. Voy a consagrar este material a tal obra. Entonces, la gente en la antigüedad consagraba un becerro, un ave, un palomino a Dios y se lo ofrecía. Entonces, a eso se refiere la palabra consagrar. Cuando se dice que es un principio constitucional consagrado, es que la justicia debe ser instalada ¿en dónde? En la iglesia, en la casa, en la escuela, organismo, organizaciones, en las naciones. Debe de ser consagrado en todo lugar. De hecho, en un trabajo, puede ser consagrado en una fonda. Es decir, la justicia cabe en todos los lugares y debe de estar en los lugares para así promover un orden. A eso se refiere la primera parte. La segunda parte dice que es un valor jerárquico o un valor primordial. Es el valor por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos no 1, ni 2, ni 5. Hay 10, 20, 30, 40, 50, 60 y más valores en esta tierra.
el valor del amor, de la misericordia, y otros valores. Pero ¿quién rige esos valores? La justicia. Por eso el valor de la justicia es el valor jerárquico por excelencia, el que está por encima de todos, y de alguna manera rige cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no debe llevarse a cabo la misericordia, el amor y los demás valores. O sea que la justicia es el valor jerárquico, el que está por encima de todos. Entonces ese valor cabe en todos lugares, debiera estar en todos lados, pero es el valor que va a regir a los demás valores y la forma de vida y las formas en que sí y no se debe de actuar dentro de un lugar. Pero aparte de ser un valor jerárquico, tiene de alguna manera demanda jurídica. Cuando ese valor no se pone por obra en una iglesia, en una escuela, ese valor jerárquico no se pone por obra en el gobierno, entonces entra la demanda jurídica, que es equivalente a la demanda judicial. Es decir, si aquí una persona ahorita si una persona se levanta, comienza a gritar y se quita la playera, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Dejarlo? ¿Qué harían ustedes? ¿Utilizar la fuerza? Pues lo primero es llamar a una autoridad, ¿no? Y decirle, oiga, estamos reunidos aquí nosotros en paz, pero esta persona está haciendo desfiguros. Entonces, ¿podría usted llevársela? Bueno, es cuando entra la fuerza. Entonces, es una orden jurídica, a través de una orden judicial a esa persona, si sigue cometiendo desmanes, se le puede llevar ante la autoridad. Por eso allá afuera, cuando una persona roba, secuestra, cuando una persona hace lo malo, entra la autoridad y la gente puede demandar a esa persona para que pase algún tiempo en la cárcel. Bueno, la justicia nos fue dada para poder vivir en paz, para poder lograr gozo. Para eso nos fue dada la justicia. Pero cuando la justicia de manera natural el hombre no la quiere poner por obra, entonces entra la fuerza de la justicia. Y por ello vemos representada la justicia, inclusive en la Procuraduría que está aquí en Morelos. Ustedes pueden ver afuera una persona que tiene unas balanzas y que las está equilibrando con su mano a través de la fuerza para que haya equidad. Bueno, la justicia está regulada también. ¿Quién regula la justicia? La equidad, la razón, la igualdad, la proporcionalidad, el respeto a la legalidad. Es decir, la justicia no se rige por sí sola. Está regulada por esos principios de equidad, de igualdad, racionalidad, para evitar así cualquier arbitrariedad. Entonces la Biblia dice que el reino de los cielos consiste en justicia. Cuando la justicia se impone en una iglesia, en una escuela, en el gobierno mismo, ¿qué hace la gente? Aplaude. Se vuelve un auto plausible. ¿Por qué? Porque están haciendo lo correcto. Pero eso es cuando se aplica la justicia. Entonces, eso es la justicia. Por ponerles un ejemplo, en el año 2007 y 2008, capturaron a un hombre que fue acusado de abuso sexual, de esclavizar a menores y de venderlas inclusive. Este hombre se llamaba, porque ya murió, Jeffrey Epstein. Este hombre fue amigo y se codeaba en su momento con Bill Clinton y con Donald Trump, el actual presidente. Jeffrey Epstein, quiero decirte que en el 2007 y 2008 fue capturado. Y después salió, estuvo un año, pero como dicen coloquialmente, para tapar el ojo al macho, porque después de ello, inclusive Donald Trump, no siendo presidente, él hizo un comentario al respecto de Jeffrey Epstein. Él dijo, a Jeffrey Epstein y a mí nos gustan las mujeres hermosas, inclusive las más jóvenes. Entonces ahí quedó. Y este hombre, Jeffrey Epstein, que tenía que se relacionaba con estas personas, pues siempre se sintió una persona intocable, la cual pues nada ni nadie le podía hacer nada. Entonces ahí
por así decirlo, la justicia no era aplicada. Pero en el 2019, precisamente en julio, cuando este hombre regresaba de Europa, ya lo estaba esperando la autoridad. Y al descender del avión y estar ahí en el aeropuerto, lo capturaron para llevarlo a la cárcel. Esto sucedió en julio. Pero en agosto, es decir, en estas semanas pasadas, este hombre resulta que apareció en su celda estrangulado. Entonces, este hombre murió. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre durante su vida, no sé cuántas ocasiones, violó la justicia, pero llegó un momento en que la justicia le tomó cuentas a Jeffrey Epstein. Entonces, esta persona, ¿habrá entrado al reino de los cielos? Aquí tenía compadres, amigos, quien lo defendiera y quien de alguna manera lo librara de la justicia. Pero este hombre habrá entrado en el reino de los cielos. Un hombre que era promotor de la mentira, la hipocresía, la esclavitud, era un hombre pornógrafo, o sea, era un hombre de lo peor. Con base a lo que entendemos acerca de la justicia, ¿el hombre habrá entrado al reino de los cielos? Seguramente no. Seguramente Jeffrey Epstein no entró por haber sido una persona que pasara por alto la justicia. El reino de los cielos, en él las cosas nunca han sido, no son, ni serán como se manejan en la tierra. Aquí en la tierra impera la justicia, la desigualdad, la irracionalidad y la arbitrariedad. De hecho, aquí en la tierra existe lo que llaman el compadrazgo, las omisiones, la gente indulgente, la familiaridad, la injusticia, gente que se engaña, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas que contrastan con la justicia, pero ¿saben? Eso es aquí en la tierra. Eso ocurre en los gobiernos, en las escuelas, inclusive en las iglesias. Pero ¿saben? Hay un lugar donde no va a funcionar la injusticia, allá en el cielo. O sea, la Biblia dice que el reino no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, eso podrá funcionar a lo mejor en las religiones, allá en el Vaticano, podrá funcionar a lo mejor aquí mismo, pero no funciona allá en el cielo. En el cielo es muy diferente, inclusive por ello el Señor Jesucristo lo advirtió a través de una de sus enseñanzas cuando Él se dirigió a un sector particular de los fariseos, escribas y saduceos, los cuales entre ellos existía compadrazgo, había familiaridad, entre ellos había una amistad que les comprometía a no señalar ni descalificar al de al lado, al vecino, al amigo, pero en el cielo eso no sucede. Por ello Jesucristo, cuando vio esa manera de actuar y sabiendo Jesús que el reino de los cielos es justicia, les dijo estas palabras. Lucas 16, versículo 15. Lucas 16, versículo 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En primer lugar, Dios dice que Él conoce el corazón. El corazón puede estar lleno de malos pensamientos, malas intenciones y actitudes. Entonces, el hombre cree, o más bien el hombre engaña al hombre. Pero Dios no puede ser burlado por el hombre, porque dice aquí la Biblia que Dios conoce el proceder del corazón. Y sabemos que el corazón solamente es un órgano impulsado por cuestiones eléctricas, a través de él bombea para que a través de las arterias coronarias corra la sangre y demás, y es un órgano. Pero cuando se refiere al corazón, se refiere a lo que concebimos aquí en la mente. Y dice Dios, yo conozco tu mente.
Tu corazón, tus malas intenciones o tus buenas intenciones o tu buen proceder, yo lo conozco. Entonces Dios, al conocer todas esas cosas, Él sabe cómo tratar con el ser humano. Pero Jesucristo, al conocer la intención, el pensamiento y el proceder de ese grupo de personas, les dijo: yo sé que ustedes se aprueban el uno al otro, que se califican y exaltan sus formas y maneras de actuar, incluso de pensar. Pero lo que ustedes tienen por sublime, dice, delante de Dios es abominación. Y en ese tiempo de Cristo, como el día de hoy, los hombres se aprueban los unos a los otros. El día de hoy se exalta y se eleva lo malo y lo presentan como bueno. Inclusive hay organizaciones, así como organismos, entre ellos la CNDH, donde promueve el buscar, ahora sí que el hombre se le respeten sus supuestos derechos. Y por ello hoy dicen: el hombre se puede casar con el hombre, la mujer se puede casar con la mujer. Y a partir de ahí son un matrimonio. Y la palabra, aunque la palabra matrimonio venga de matriz, o sea, de matriz, a partir de ahí, donde el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, puede concebirse un nuevo ser. Pero entre hombre y hombre no hay tal cosa. Entonces la CNDH hace a un lado las leyes de Dios, las leyes naturales, y entonces le dice al hombre: sí, tú puedes tener un matrimonio y después adoptar un perrito, o si quieres un niño, porque hay países donde se puede. Desafiando y haciendo a un lado el mandamiento de Dios y las leyes que gobiernan esta tierra. ¿Cómo qué ley desafían? Bueno, la ley de la taxonomía de Carlos Linneo. Carlos Linneo, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, estudiar y separar a los seres vivos. O sea, esa palabra taxonomía está dividida por dos palabras: taxos y nomos. Taxos, o más bien taxis, quiere decir regla y orden, y nomos, ley. Ley que ordena a los seres vivientes. La ley que ordena a los seres vivientes es la taxonomía. Y la taxonomía nos enseña algunas leyes muy importantes, porque la taxonomía, que es de Carlos Linneo, él la organizó así de manera jerárquica: dominios, reinos, luego puso familias, clases, géneros, especies y subespecies. Y una vez que organizó así de arriba hacia abajo, dijo: entonces esto pertenece a la clase de los felinos, esta a la clase de los caninos, esta a la clase de los equinos. Y entonces dijo: a ver, vamos a nosotros a cruzar a un elefante con un caballo. Pues no salió un cuerpo de caballo con una cabezota de elefante, ¿verdad? No, porque existe la ley de la fertilidad e infertilidad, de la que se dio cuenta Carlos Linneo. Entonces dijo: no se puede cruzar al hombre con el mono, no se puede cruzar al mono con el ratón, y no se puede cruzar nada de eso, porque existe esa línea de la fertilidad o infertilidad. Sí puedes cruzar al que es de la clase, de la familia, de la especie. Entonces tú no puedes, hoy la ley de Dios y las leyes naturales dice que no puedes cruzar a un hombre con un chango, o no puedes cruzar a un hombre con un perro, para que el día de mañana un hombre llamado Tom Peter allá en Europa diga: voy a ser el primer hombre tras especie, porque ahora soy un perro. Wow. Pues no, es ilógico, es contra naturaleza, es antibíblico. Pero los derechos humanos a nivel mundial, la ONU, a través de hombres pseudocientíficos, dicen: es que hay 112 géneros en este mundo, entonces tú sí puedes ser el primer perro hombre. Y entonces, si la gente se convierte en el perro hombre, en el perro chango, en el perro araña, vamos a acabar con la humanidad. Pero ahí están defendiendo el supuesto derecho. Eso no es posible. ¿Dónde sucede eso? ¿Sabes dónde sucede eso? En la tierra, en los organismos y en las naciones. Pero eso no sucede en el cielo.
Eso jamás va a suceder en el cielo. Hoy se supone que la ONU, la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos a nivel mundial son los buenos, los que entienden las conductas de los seres humanos, y entonces hoy ¿qué hacen? Justificar al impío, condenar al justo, como dice la Escritura. Y hoy están elevando todas, disculpa la expresión, los disparates, diciéndole a la gente es que debe respetar su proyecto de vida. Él quiere ser un perro, déjalo ser perro. Él quiere ser un caballo, déjalo ser caballo. Y como le decía a los hermanos, ojalá y alguien no diga el día de mañana, es que yo quiero ser un poste, hermano. Un poste de luz y quedarme aquí las 24 horas parado. Bueno, yo nomás le voy a decir a esa persona, cuidado con el perro, porque los perros visitan seguidamente los postes, ¿verdad? Entonces, la gente hoy está haciendo ello. O sea, el hombre lamentablemente está pasando por alto los mandamientos, la razón, la lógica. Hoy están destruyendo la capacidad para pensar y reflexionar. ¿Y todo por qué? Porque aquí en la tierra no se está poniendo por obra aquello que demanda Dios, que es la justicia. Es decir, no se está estableciendo la justicia en los hogares, en las iglesias, en las naciones. Ese principio constitucional consagrado debiera de estar instalado en el hombre, en las familias, en los matrimonios, en las escuelas, en las iglesias, en las naciones, en todos los lados. Se está rebasando todos esos límites. Pero ¿saben una cosa? Aquí en esta tierra el hombre no le ha puesto límites a la injusticia a través de la justicia. Pero ¿sabes? Dios sí le puso y estableció límites a la inmundicia, a la injusticia y demás. Pues dice la Escritura en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, aquí Dios a través de Juan está hablando que allá en el cielo, donde reina la justicia, donde el valor jerárquico es la justicia, donde si alguna cosa inmunda pasa, entra la orden jurídica de parte de Dios. Bueno, allá en aquel lugar, dice Dios, no va a entrar ninguna cosa inmunda. No va a entrar ninguna cosa que hace abominación y mentira. O sea, Dios, como se dan cuenta, a través de la justicia le pone límites ¿a quién? A la inmundicia, a la mentira, a la abominación, a todo tipo de pecados, le pone límites y dice, allá en la tierra te doy libre albedrío. Puedes, hombre, decidir lo que tú quieras, pero aquí en el cielo no puedes tú ya pasar. O sea que Dios a través de la justicia le pone límites a estas prácticas. Aquí en la tierra se mueve como pez en el agua, en nuestra sociedad, en los gobiernos, en la iglesia, en los organismos. Pero la inmundicia sí tiene límites, los cuales se les pone la justicia, lo cual dice ninguna cosa inmunda entrará en el reino, y lo dice con claridad. Al que hace mentira, al que hace abominación, a la inmundicia. Y como ustedes saben, cuando hablamos de la mentira, inmundicia, iniquidad, cosas de ese tipo, hablamos de prácticas promovidas por el hombre. Porque el pecado, la inmundicia, el ponerle nombre al pecado, estamos hablando de cosas etéreas que no tienen carácter moral, pero quien le da ese carácter moral eres tú, porque eres tú el que miente. Es usted el que engaña, es el hombre el que adultera, es aquella persona la que fornicó, la que hizo el mal. Entonces Dios dice al que miente, al que roba, al que codicia, al que adulteró, le dice, aquí no entras en el reino de los cielos. Pero sí te redirecciono a otro lugar. Y obviamente no es el cielo, sino es la condenación, porque la paga del pecado es muerte.
O sea, la justicia es la que pone los estándares de admisión en el reino de Dios. Es la que pone los estándares de admisión. No es el conocimiento, no son los años, la riqueza, el poder, las obras, la autoridad. Nada de eso pone los estándares de admisión allá en el cielo. Quien pone los estándares de admisión en el cielo es Dios a través de su justicia. Y su palabra es justicia. Entonces, cuando la justicia se practica, esta promueve la paz y el gozo en el espíritu. Cuando la justicia reina, la paz y el gozo se enseñorean del ambiente. De hecho, quiero decirles que la paz y el gozo son consecuencias de la justicia. Bueno, donde hay gozo es porque hay paz. Donde hay paz es porque hay justicia. A ver, díganme un lugar donde ustedes hayan visto que hay gozo y hay paz, pero que reina la injusticia. No, eso es ilógico. Eso está fuera de razón, fuera fuera del pensamiento. No, no puede haber gozo si no hay paz. Y no puede haber paz si no hay justicia. La paz y el gozo son consecuencia de la justicia, de la equidad, de la igualdad. O sea, son consecuencia de la razón. Cuando las cosas se están haciendo bien. Pero si las cosas no se hacen bien, no habrá paz ni habrá gozo. El mundo quiere paz y gozo sin poner por obra la justicia. De hecho, hay un tiempo muy trágico por el cual el mundo habrá de pasar. Y a lo mejor nos toca a nosotros o a la siguiente generación, pero en ese tiempo trágico, los gobiernos mundiales se van a poner, los gobiernos a través de los organismos se van a poner de acuerdo para decir unas palabras que se escuchan muy bonitas, pero que no tienen fundamento, no tienen dónde descansar. ¿Por qué? Porque estas personas dirán a todo el mundo paz y seguridad, pero obviamente sin la ejecución de la justicia. Solo serán palabras ilusorias, solo serán falacias las que van a decir estas personas sin ningún sustento. Miren, dice Tesalonicenses 5:3. Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esta parte de la escritura habla de la segunda venida de Jesús y habla de un tiempo en que el mundo acordaría con base a sus ideologías humanas que habría paz y seguridad. Pero ¿cómo esa paz y seguridad habrán de ser alcanzadas si no se está promoviendo justicia en esta tierra? Imagínense un hombre que es adúltero, borracho, vicioso, desobligado y todo lo malo. Y de la noche a la mañana, como ese día se sintió alegre y le fue bien supuestamente, llega a su hogar, está su esposa, sus hijitos y les dice, ahora sí, hijos, paz y seguridad. Pero nunca les dijo perdónenme, nunca se arrepintió de su mala manera de vivir, pero sí viene arrastrando ese contexto de adulterio, desobligado, de violento, todo lo malo. O sea, nomás porque le fue bien esa vez va a decir paz y seguridad para todos ustedes. ¿Qué va a decir la esposa y los hijos? Pues hasta no ver, no creer. Porque tú vienes arrastrando unas formas muy agresivas, violentas, de desobligación. O sea, dirá ahí los hijos y la esposa, discúlpame, pero no te creo. Así sucederá de la misma manera. Será una farsa que inventarán los gobiernos solo para decirle a la gente en engaño paz y seguridad. Pero ¿cómo puede haber paz y seguridad en un mundo tan violento? ¿Cómo puede haber paz y seguridad en un mundo donde la gente es asesinada, donde las mujeres son violadas, donde los hombres son muertos?
Porque hay estadísticas, hoy se habla mucho de la violencia contra la mujer, pero la verdad es que están a la par. Hay tanto violencia para la mujer como para el hombre. Mueren tantas mujeres como mueren tantos hombres. O sea, vivimos en un mundo muy injusto, donde hay robo, mentira, donde hay adulterio, donde hay fornicación. O sea, ¿cómo puede haber paz en un mundo donde hay guerra, peste, desigualdad? O sea, ¿cómo puede haber realmente paz y seguridad? No puede haber paz y seguridad. Solamente serán palabras. Solo se referirán o será como algo ficticio, porque será una paz y seguridad sin fundamento de justicia, promovida con base a promesas falsas o políticas, engaños y falsas ilusiones. Y sabes, por eso la Biblia dice que de repente vendrá destrucción. De repente vendrá destrucción. ¿Y por qué va a venir destrucción? Porque esa paz y seguridad no está fundamentada en la justicia. Y como ustedes saben, para que algo se sostenga, necesita tener una base sobre la cual sostenerse. Esa palabra fundamento, que es de latín, que es fondus y mentu. La palabra fondus es instrumento, instrumento o base. Y mento es una base, la base del instrumento. ¿Cuál es la base de este edificio? La base del edificio son, o más bien de este local, son los cimientos. La base de la torre latinoamericana ya en la Ciudad de México, pues son sus cimientos. Si ese edificio no tuviera un instrumento de fondo, un instrumento que lo sostuviera, pues mira, con los temblores que han venido, pues ya se hubiese caído. Gracias a Dios no se ha caído porque tiene un instrumento que la sostiene, un instrumento que le da fuerza ante movimientos telúricos. Cuando la tierra, los gobiernos digan paz y seguridad, ¿qué los va a sostener? ¿Qué bases van a tener para sostenerse? Ninguna. Porque si hay injusticia, si hay odio, si hay rencor, si hay desigualdad, si hay corrupción, si hay guerra, eso no se compone solamente con palabras. Eso no se compone con palabras. Vivimos en un mundo muy injusto. Un mundo donde sencillamente no gobierna la razón, y tan es así que el 15 de abril precisamente del 2019, seguramente ustedes escucharon en la radio, algunos en televisión, en internet, en todos lados hablaron sobre la quemazón allá en la Catedral de Notre Dame. La gente lloraba. La gente lloraba, se lamentaba. De hecho, un director de mercadotecnia estaba ahí y dijo, ay, es como perder un familiar, porque se quemó la Catedral de Notre Dame. Ahí un edificio arquitectónico, no sé de qué siglo, pero la gente estaba llorando. Ahora sí que el presidente de aquel lugar estaba ahí muy lamentándose, sus homólogos, es decir, los presidentes de otros países le llamaron, estamos contigo, lo sentimos, se lamentaron, hubo lamento nacional y mundial porque se quemó aquella catedral de Notre Dame, que es un edificio. Ah, pero ahora que la Amazonia en estos días se está quemando y que representa el pulmón del mundo porque aporta el 20% de oxígeno a nivel mundial a toda la humanidad. Entonces se hace una reunión en días pasados del G20 y entonces ahí deciden, vamos a darle 20 millones de dólares al presidente de allá de Brasil. Que la Amazonia está entre Bolivia precisamente y Brasil, y entonces como trae un conflicto de palabras, de que le llamó mentiroso el presidente francés al presidente de Brasil, dijo, no, yo no acepto nada de eso hasta que no me pida disculpas. Ah, y que se siga quemando el pulmón del mundo. Podremos estar ejercitados para poder aspirar y entrar al reino de los cielos. Porque imagínate, si tú en esta tierra no te formas, ni ejercitas en tu vida justicia,
para que cuando seas llamado, porque todos vamos a ser llamados, creas o no creas. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto hay que ser llevados delante de Dios para que nos juzgue. Entonces, dice aquí la Biblia que el que sirve en la justicia a Cristo, Dios se va a agradar de él y va a ser aprobado por los hombres. Pero ya que si tú no promueves la justicia, no podrás estar ejercitado. Sencillamente no vas a caber, lamentablemente, allá en el reino de los cielos. Porque aquí en esta tierra no te quisiste formar ni ejercitar en las cosas de Dios, las cuales promueve su justicia. Y sabes, parte de la justicia es que nosotros no tengamos dioses ajenos, ni nos hagamos alguna imagen de lo que creemos que es Dios. Su justicia es no tomar el nombre de Dios en vano. Justo es que nosotros trabajemos 6 días y un día como hoy lo apartemos para venir a escuchar y alimentarnos de Dios. Justo es que honres a tu padre y a tu madre, aquellos que te dieron la vida. Justo es que no odies ni mates a tu prójimo. Justo es que no engañes a la mujer de tu juventud ahí cometiendo adulterio. Justo es que no robes tomando lo que no es tuyo. Y obviamente es justo que no andes mintiendo ni levantándole falsos a tu prójimo, a tu padre, a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano. Justo es que no andes codiciando lo que no te pertenece. Porque todos los pecados destruyen. Todos los pecados, o sea, denigran al ser humano y se convierten en injusticia. La palabra codiciar viene de una palabra que es cupidus, así como Cupido. Y cupidus quiere decir precisamente una persona que de manera desvivida e injusta quiere obtener algo. A eso se refiere. Un amor excesivo y desmedido por algo o por alguien. O sea, una persona cuando tiene esos pensamientos está dispuesta a hacerlo todo con tal de lograr aquel objetivo, con tal de lograr aquella relación o con tal de obtener aquel objeto. ¿Por qué? Porque ya tiene un deseo desmedido por obtenerlo y ahí no le importa mentir, robar, codiciar, matar, no le importa nada. Por eso te digo que pasar por alto los mandamientos justos de Dios va a destruir esta tierra. Y por eso cuando el hombre diga paz y seguridad, ¿cómo va a haber paz y seguridad en un ambiente de robo, de mentira, de codicia, fornicación, adulterio y todo tipo de mal? ¿Se podrá lograr eso? Discúlpame, pero quien diga que sí se puede, no tiene una mente racional. No está pensando con lógica. Por eso es importante que nosotros, cada uno, vayamos a Dios. Por eso es importante que veamos cómo es la justicia de Dios. De hecho, en Mateo 22:11, porque de repente hay pensamientos en el que la religión, los hombres y líderes siembran o la gente misma concibe de decir, es que al final todos vamos a estar en el cielo. La Biblia dice que Dios, que Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Esta escena representa el cielo. Y entonces dice, ya leímos que en el cielo, ¿qué reina? La justicia. Y obviamente hay paz y gozo. Pero allá en el cielo no existe el compadrazgo ni la religión, ni se acepta cohecho, ni mentira, ni reina la injusticia. Dice que el rey entró a celebrar las bodas y el rey, al cual nada se le puede ocultar, el cual mismo dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Ese mismo entró y examinó a todos sus convidados. Los examinó. O sea, porque tiene ese poder Dios.
Y entonces de repente identificó a una persona que no estaba vestida de bodas. Identificó una persona que no estaba vestida de justicia, que no se había ejercitado en la justicia, en la equidad, en lo justo. Entonces se dirigió a esa persona y seguramente había millones allá de convidados y solo una persona fue a la que miró y entonces se acercó a ella y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Bueno, antes de que interviniera ahí el esposo para con sus convidados, pues solamente había ahí convidados. Y pues nadie lo pudo identificar, pero Dios, que todo lo sabe, lo entiende y todo lo conoce, entonces lo identificó y le dijo, oye, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? O sea, ¿quién te permitió entrar? Se trataba de un hombre mundano, promotor de la injusticia, inicuo. O sea, un hombre desobediente, pecador. A lo mejor había sido este hombre ladrón, adúltero, fornicario, egoísta, vanidoso, creído, una persona alzada, soberbia. Yo no sé qué habrá sido esa persona, pero Dios identificó que era un pecador. Y cuando le dijo, ¿cómo entraste? Dice la Biblia que este hombre se quedó mudo. No tuvo palabras para defenderse. No halló a nadie que lo defendiera, es más. ¿Por qué? Porque el gobierno de justicia estaba en ese momento, estaban en el cielo, y entonces ahí dice la escritura en Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios, una vez que lo identificó y el hombre quedó mudo, dice que lo calificó. Dice que lo juzgó al momento y fue hallado injusto. No se encontró defensa para él. Y fue por ello que el rey que gobierna ya a través de la justicia, no de manera arbitraria, lo que pasa es que no tenía los vestidos de boda, dijo a sus servidores, atadle de pies y manos y échenlo allá afuera donde es el lloro y crujir de dientes. Y ese fue el castigo para aquel hombre que quería entrar al reino de los cielos después de haber cometido muchas injusticias. No sé si eres de los que no creen en el infierno, pero la Biblia habla del infierno. El Nuevo Testamento habla más de la condenación que de la salvación. Hay más textos que hablan de la condenación que de la salvación. Porque Dios abordó ese tema como un tema preponderante, donde dijo, hay condenación, no pequen. Y por si no creyeras tú a la palabra de Dios, puedes leerte los más de 24 libros de Elizabeth Kubler-Ross, puedes leerte los libros de Raymond Moody, de Stanislaw Kraft, hombres que estudiaron, científicos, tanatólogos, que dicen algo, hay algo después de la muerte. Un lugar donde un ser superior manda a los que se portaron bien a un lugar de paz y a los que se portaron mal a un lugar de condenación. Lo dice la ciencia, no la Biblia. Por si tú eres de los que dicen, no, no existe tal condenación. Sí existe. Es real. Y es verdadero. Y por eso dice la Biblia que el rey dijo, a ver, átenle de pies y manos y échenlo donde es el lloro y crujir de dientes. Debemos temer. Cuando Dios nos llame a juzgarnos, no va a haber compadrazgos. O sea, Dios no va a consecuentar a nadie que haya vivido de manera injusta. Aquel que no guarde los mandamientos, aquel que no haya amado a Dios y a su prójimo. Más bien, yo te invito de parte de Dios a lo siguiente. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos ejercitemos mientras estamos en el cuerpo aquí en la tierra, para que cuando debamos partir y nuestro cuerpo, que polvo es, al polvo volverá,
pero que será tomado nuestro espíritu para ser llevado con Dios, mira, no tenga que ser condenada nuestra alma. Yo te invito a lo que dice Lamentaciones 3:40, dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La palabra escudriñar en el hebreo chapas se refiere a, o sea, cuando dice escudriñemos nuestros caminos, aquí el escritor del libro de Lamentaciones estaba diciendo, cuando dijo escudriñar, no disfraces, no enmascares tus caminos. Cuando dice no escudriñes, dice no disfraces y no enmascares tus caminos. Más bien dice, averigua en qué has andado mal. Así como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Así son estas mismas palabras. Le está diciendo, no te disfraces, no te enmascares, poniéndote los vestidos de boda, haciéndole creer a todos que tienen las mismas vestiduras, porque cuando entre el rey va a examinar y va a decir, no, esas vestiduras son una imitación. Esas vestiduras engañaron a los demás, pero a mí no me engañas. Esas vestiduras no son las correctas. Esas vestiduras son hurtadas, son una imitación. Engañaste a los demás, pero a mí no me puedes engañar. Átenle de manos y échenle donde dice el lloro y crujir de dientes. Por ello, Dios dice, escudriña tu camino y busca dónde has caído y vuélvete a Jehová. La palabra volver es retírate de las cosas malas y vuélvete a Jehová. La palabra volverse es arrepentirse de tus pecados. Abandonar esa mala conducta en la que has vivido o has andado, si es que lo has hecho, y comienza a hacer lo bueno, lo que marca Dios a través de su palabra, de sus mandamientos, lo cual será justo, y a través de ello podrás tú ejercitarte en la justicia. Esa es la invitación. Volvámonos a Jehová. Escudriña tus caminos, busca a Dios y vuélvete a Jehová. ¿Para qué esto? Pues para alcanzar la misericordia de Dios. Ese es el llamado el día de hoy. Porque el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. El reino es justicia, paz y gozo, la consecuencia de la justicia. Entonces, en ese sentido, yo te invito de parte de Dios a que optemos por este camino. Si tú caminas en Dios, qué bueno, bendición para tu vida y de alguna manera el beneficiado serás tú. Pero si no, hoy vuélvete, escudriña. O sea, no busques más enmascarar o disfrazar tu vida acerca de algo que no eres. Más bien, si no has sido alguien que busca a Dios, vuélvete pidiéndole perdón a Dios para hacer lo bueno y puedas alcanzar la misericordia de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, porque a diferencia del reino, en la tierra se vive mucha injusticia y engaño, ya que tú a la humanidad les has dado el libre albedrío para que hagan y actúen como ellos crean conveniente. Tú nos has dado el poder de decisión, buscarte o no buscarte, engañar o hablar verdad, andar en tus caminos o andar en los contrarios. Esa es la libertad que tú nos has dado en esta tierra, Señor. Y es bueno, porque ello habla de que tu reino no es arbitrario, ni eres un Dios que se imponga. Al contrario, al hombre le has dado la libertad de decidir por qué caminos ha de andar. Gracias por esa libertad, pero hoy nos haces entender que tu reino es justicia, paz y gozo. Y si yo quiero tener el gozo, debo andar en justicia. Y si quiero vivir en paz, debo andar en justicia. Bendito Señor, hoy
Cada uno de nosotros podría tener una razón por la cual lamentarse. Pero tú vienes a hablarnos de tu palabra acerca de la condición de nuestra alma y de las formas de cómo ha de ser el reino. Que cada uno de nosotros mire, reflexione acerca de su vida, para así llegar a una conclusión, si él o ella está caminando con Dios o si realmente está haciendo lo contrario. Cada uno de nosotros, hermanos, amigos, conoce la condición en la que han dado, la condición de su alma, los caminos en los que han dado. Pues cual sea tu condición, Dios la conoce. Y si tú tienes la necesidad hoy de volverte a Dios, vuélvete. Porque la palabra de Dios dice que la mano de Jehová no se ha cortado, que su oído no se ha agravado. La palabra de Dios nos enseña que Él es misericordioso, tardo para la ira. Y entre tanto que tenemos la vida, tenemos esa esperanza, esa oportunidad de decir, Señor, perdóname, quiero corregir mis caminos, ejercitarme en la justicia, vestirme de ti, vestirme de justicia, para que cuando tú me llames a cuentas no tenga que avergonzarme. Si hoy fueses tú llamado a estar delante de Dios para dar cuentas y que tu vida sea juzgada, ¿cómo está tu vida? ¿Te has ejercitado en la justicia? ¿Has andado en los caminos de Dios, en los mandamientos de Dios? Debemos comprender que el reino de los cielos es mucho más que una religión. Es el reino de Dios, el cual está gobernado por este valor jerárquico que es la justicia. Es algo que Dios instaló en su cielo, en su reino. Y es lo que rige allá en el cielo, la justicia. Bendito Dios, bendito Señor. Por ello en el Padre Nuestro dijo Jesucristo, hágase aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Porque en el cielo hay justicia y el deseo de Dios y de Cristo fue que esa justicia reinara en nuestros corazones, familias, nuestros matrimonios, nuestra sociedad. Pero hoy la sociedad le da la espalda a Dios, exaltando al hombre más que a Dios, velando por las cosas del hombre y no por las de Dios. Bendito Señor, conoces tú la vida de cada uno de los presentes. Creo que hoy estamos aquí porque todos quisiéramos estar en el cielo después de ser llamados. Pero Padre, yo te ruego que prepares el corazón de cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo violento, lleno de maldad, en el cual ha caído la oscuridad y las tinieblas. Pero tu palabra dice que sobre aquellos que te buscan amanecería Jehová y sería vista su gloria. Bendito Señor, tú dijiste que donde abundó la maldad, ahí abundaría la gracia también. Bendito Señor, danos de tu gracia. Y aquel que identifique que no está viviendo en justicia, pon los medios, Señor. Haz entender su condición espiritual para que esa persona se vuelva a ti, pidiéndote perdón, cambiando su conducta, que si mentía, que ahora hable verdad, que si robaba, que ahora trabaje para compartir con los demás, que si había en su boca maldición, que ahora haya bendición. Ven a transformar el pensamiento. Tú que pones los medios, conduce al hombre al arrepentimiento y a la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y a ti te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Promueve tu reino y justicia en la vida de cada uno de nosotros. Pues tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de cada uno de los que hoy asisten, tanto de adultos como jóvenes y niños.
En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor.